esta charla se llama Protagonistas Virtuales, Notas para convivir en un mundo digital. Ya vamos a ver de qué se trata ese concepto de mundo digital y por qué nos parece importante pensarnos y pensar a nuestros hijos e hijas como protagonistas virtuales, protagonistas de esa experiencia que es el mundo de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación. Mi nombre es Josefina Payares, el de mi compañera Julieta Vivas, y formamos parte del equipo de educación de Fundación Telefónica Movistar. Una de las tantas acciones que tenemos en Fundación justamente es divulgar y concientizar sobre la ciudadanía digital y transmitir las mejores herramientas para que esa ciudadanía sea lo más positiva y potente posible, y tratar de evitar lo más que se puedan algunas experiencias que pueden no estar buenas. Antes de arrancar con los objetivos y con el primer tema, queríamos invitarlos y pedirles que escriban en el chat 3 conceptos, palabras, emociones, acciones que les surgen, les vienen a la mente cuando piensan en su experiencia en el mundo digital y la de sus hijos. Pueden ser cosas buenas, no tan buenas, miedos que tienen en ese sentido, cosas que ya saben, cosas que les dan dudas, pero tenemos ganas como de leerlos, ya que somos tantos y no nos podemos poner a conversar y a charlar. Tenemos ganas de saber cómo vienen a esta charla, a este primer acercamiento, por lo menos de parte de nosotras hacia ustedes, sobre esta temática. Así que les damos un minuto para no demorarnos mucho, pero queremos saber un poco más sobre eso. Aclaro en relación a esto que no es que haya un concepto correcto o incorrecto, es lo primero que se les viene a la cabeza, lo primero que sienten cuando escuchan esto que está mencionando José, que es las tecnologías, el mundo digital, que después vamos a profundizar, ¿no? El mundo digital son las interacciones que tenemos a través de plataformas digitales, tecnologías, y que tienen nuestros hijos. Temores, preocupación, dicen por ahí. Mucho miedo aprendizaje salió, que está buenísimo, sí, o sea, bueno, y más hoy nos vemos a todos y a todas nosotros acá, que estamos un poco transmitiéndonos conocimientos y conociéndonos, desconocimiento, miedos, miedo al bullying. Temor, aprendizaje, muy bien, justamente en este encuentro estamos aprendiendo también, todos, ustedes, nosotras. Esto también como de la velocidad y de que se pierden, ¿no? Vamos a ver un poco cómo podemos acompañar en esa pérdida, digo, cuánto podemos acercarnos para que no se sientan tan perdidos, o por qué nosotros los vemos tan perdidos. Sí, incertidumbre, paciencia, apertura, decían por ahí también. Está buenísimo. Temor, poca comunicación, intranquilidad, avance, aprendizaje. Están surgiendo muchas cosas positivas y negativas también, ¿no? Esta dualidad que tienen las tecnologías, que tiene la vida en realidad, ¿no? Sí, totalmente. Juego, decían por ahí, compartir. Me copa que muchos esto del aprendizaje, ¿no? O sea, tenemos mucho para aprender, tanto menores como adultos, de este mundo que, si bien hace bastantes años lo abordamos, de repente, más que nada ahora con la pandemia, vemos que nos arrasó, ¿no? Como que, bueno, tuvimos que empezar a conectarnos con nuestros trabajos, por ejemplo, en estas experiencias de manera virtual. Nuestros hijos tuvieron que estudiar de manera virtual, digo, ya en muchas situaciones dejó de ser una opción, para pasar a ser como una situación que, bueno, era la forma de acercarnos. Qué bueno sí, que es acercarnos también. Ahí aparecía esto del mundo laboral, ¿no? La incertidumbre también en relación al mundo laboral y al futuro de los chicos y de los jóvenes, el anonimato. Genial. Me encanta todo lo que va surgiendo, acercamiento, crecimiento, avance. Mucho para trabajar, Juli. ¿Querés ir compartiendo Oportunidades. vos? Totalmente, totalmente. Bueno, justamente parte de los objetivos de este encuentro es sensibilizarnos sobre todo esto que está surgiendo en el chat y que están trayendo ustedes, ¿no? Todos estos desafíos que representa convivir en el mundo digital, acercar algunos conceptos y formas de cuidado y recaudo
para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nosotros también, y para poder hacer este uso responsable de las tecnologías, ¿no? Identificar algunas ventajas, algunos riesgos que se pueden presentar tanto en el uso de plataformas, redes sociales y las nuevas tecnologías en general, ¿no? Pero sobre todo, bueno, poder brindarles herramientas para que puedan construir ustedes su propia experiencia como protagonistas virtuales y también como padres, madres, tutores, que se puedan ver empoderados más allá de cuánto sepan o no usar la tecnología, ¿sí? Saber que es un terreno donde los chicos y los jóvenes necesitan la presencia adulta, ¿sí? Y esto no tiene que ver con saber usar la tecnología, como decía antes, ¿no? Tiene que ver por ahí con estar cerca, con conversar y con límites, ¿sí? Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el de huella digital. Cuando hablamos de huella digital nos referimos a todo lo que está circulando en la web, en la nube, en los dispositivos, y que queda en la nube luego de que lo hacemos disponible y se asocia con nuestro nombre y con el nombre de nuestros hijos en el caso de lo que ellos disponibilizan, ¿no? Pueden ser fotos, videos, publicaciones, audios. Una vez que algo está en la nube, ya puede ser descargado, compartido por otras personas, ¿no? Viralizado, esta palabra que se escucha tanto, este concepto que se escucha tanto, ¿no? Esto que circula. Lo cierto es que es imposible borrarlo. Por más que técnicamente podamos eliminar una publicación, por más que técnicamente podamos borrar una conversación de WhatsApp, al hacerlo disponible en la nube, ya es posible ser viralizado por otras personas. Ya lo pueden hacer una captura de pantalla y reenviarlo. Entonces, esto lo que hace es que tengamos que ser como muy conscientes y también concientizar a nuestros hijos, hijas, a los menores que tenemos a cargo de la importancia de siempre ser conscientes de lo que subimos en internet, de lo que compartimos por WhatsApp, porque muchas veces eso va a quedar asociado a nuestra identidad, que es un concepto que vamos a ver ahora en breve. Tenemos ejemplos de casos de famosos, por ejemplo en el caso de la selección de los Pumas, recientemente en el verano fue que a partir de un tuit que hicieron cuando era el capitán, cuando era joven, eso lo terminó perjudicando en su vida laboral actual, porque lo removieron del puesto de capitán por el contenido de ese tuit que había hecho cuando tenía 16 años, ¿no? Era menor de edad, pero bueno, ¿cómo esto tiene que ver con la huella digital? Huella porque justamente es difícil de borrar y va a quedar asociado a nuestra identidad. Todos tienen huella digital. O sea, tanto los que tenemos un uso asiduo de las nuevas tecnologías, de las redes, como aquellos que no lo utilizan también, porque la ausencia de datos es un dato en sí mismo, ¿sí? Bien, esto nos lleva, José, si querés pasamos al siguiente slide, que es a esto que hablábamos y que justamente también fue el disparador de la pregunta que le hicimos para romper el hielo, y que tiene que ver con el mundo digital y el mundo físico. Este concepto de mundo digital, el mundo digital es todo lo que está mediatizado a través de tecnologías, o sea, lo que subimos en YouTube, lo que vemos en YouTube, jugar en juegos de plataformas online, chatear, usar WhatsApp, usar redes sociales, todo, cuando hablamos de todos esos dispositivos, herramientas y plataformas, nos referimos al mundo digital. Y por otro lado, el mundo físico, el mundo presencial, el mundo de nuestras interacciones cotidianas. Y acá la pregunta que surge ¿es un versus? ¿Es algo contrapuesto? ¿Podemos concebirlos como dos realidades diferentes? Y en realidad, tanto nosotros desde Fundación Telefónica Movistar, como otras organizaciones e instituciones que estamos divulgando estas temáticas de ciudadanía digital, entendemos que en realidad no, que hay una única realidad, y que esta realidad hoy en día está conformada tanto por lo que sucede en el plano físico como por lo que sucede en el plano digital. Lo que sucede en el mundo digital es absolutamente real. Y bueno, y como veíamos en el ejemplo que les mencioné recién, muchas veces las consecuencias en el plano físico son irreversibles, son fuertes, son potentes, nos interpelan, e interpelan a nuestros hijos, hijas, sobrinos, y a los menores que tengamos a cargo. Ellos transcurren mucho tiempo de sus días mediatizados a través de las tecnologías. Bueno, hoy en día, hasta hace poco estábamos con las clases virtuales en muchas provincias, en la mayoría, con lo cual
hasta el aprendizaje se hacía a través, mediatizado por tecnología. Bien, pasamos al siguiente concepto y que está relacionado con este, y que es el de identidad. ¿Sí? La identidad, que es lo que nos acompaña desde nuestro nacimiento, es un derecho, es lo que nos identifica como personas y nos da un sentido de pertenencia a un grupo social, a nuestro barrio, a la cultura en la que estamos inmersos, y que está conformada por algunos datos más duros, como puede ser nuestro nombre, lugar de nacimiento, así como por nuestros gustos, nuestras preferencias, y en el plano digital podemos hablar de una identidad digital, ¿sí? Que va a estar materializada en lo que subimos en redes, los likes que damos en posts, lo que comentamos, a quienes seguimos, y también por lo que otros ven y lo que otros piensan de lo que mostramos. Entonces es sumamente importante incluir en nuestras conversaciones cotidianas con nuestros hijos, hijas, con los menores que tengamos a cargo, estos temas relacionados a la identidad digital, ¿sí? Y ver qué estamos mostrando nosotros como adultos en nuestras redes, en nuestro WhatsApp, en nuestros estados de WhatsApp, y de esa manera también poder empatizar y poder entablar una conversación con los menores que tengamos a cargo sobre la construcción de su propia identidad. Avanzamos, porque en esto también es sumamente importante, como decíamos recién, esto de la privacidad, que está íntimamente relacionado a la huella digital, y que es el control que ejercemos sobre la información para limitar la cantidad de personas autorizadas a obtenerla, ¿no? Cada uno es consciente de la expectativa que tiene de privacidad. Y lo mismo en relación a nuestros hijos, hijas, sobrinos, es importante, es sumamente importante, más allá de poder contar con algunas herramientas como son las de control parental, que nos permiten poder hacer un seguimiento, y hoy en día a través de cualquier dispositivo y muchísimas redes lo tienen, es esto de poder hacer un seguimiento de las diferentes interacciones y actividades que van haciendo nuestros hijos a través de las redes, de las plataformas, y también poder controlar el contenido al que van a acceder, ¿no? Pero bueno, a veces estas herramientas nos dan una falsa sensación de seguridad y no podemos descansar solo en un filtro o en una aplicación de prevención parental, porque lo fundamental, y nada lo va a reemplazar, es el diálogo que podamos tener con nuestros hijos. Eso es fundamental. Cómo fue su día en internet, cómo fue su día con sus amigos jugando al Fortnite, al Among Us, utilizando las diferentes plataformas que utilizan, cómo fue su momento tecnológico del día, ¿no? O sea, plantear esta pregunta, plantear este diálogo es fundamental, y ninguna aplicación lo va a reemplazar, más allá de las buenas prácticas. José, si querés avanzamos al slide de las buenas prácticas, que desde ya es fundamental, y está bueno que tanto nosotros como adultos, como en nuestras charlas con los chicos, nos aseguremos que estén tomando algunas de estas medidas. Por ejemplo, el uso de contraseñas seguras, una contraseña segura en cualquier mail, red social, dispositivo, tener un patrón de seguridad. Cuando hablamos de contraseñas seguras, les doy algunos tips básicos, que por ahí muchos de ustedes ya lo saben, pero está bueno refrescar. Es que la contraseña tenga por lo menos 8 caracteres, que contenga caracteres alfanuméricos, es decir, mezclando letras y números, algún símbolo, que sea fácil de recordar para nosotros, pero difícil de adivinar para otras personas, eso es fundamental también. Y por otro lado, muchas veces lo que podemos hacer es reemplazar alguna letra con un número, por ejemplo la A por el 4, y esto ya nos va a permitir poder recordarla mnemotécnicamente más rápido. Y después, por otro lado, siempre utilizar doble factor de autenticación. Hoy en día muchas aplicaciones lo tienen. El doble factor de autenticación es esto que nos permite validar nuestra identidad cuando vamos a ingresar a nuestro mail, o alguna red, o alguna plataforma, que antes de ingresar, además de poner nuestra contraseña, nos pide que pongamos algún código que nos envía a través de un SMS, de un mensaje de texto a nuestro dispositivo móvil, a nuestro celular, o nos llega a través del mail. Entonces eso nos permite validar que la persona que está ingresando somos nosotros. Está bueno
cultivar con nuestros hijos este hábito de instalar el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones que utilizan, ¿no? Y esto les va a servir de luego como hábito para información más sensible, cuando ya sean adultos y tengan que manejar aplicaciones bancarias, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Y por otro lado también, como decíamos antes, siempre ser conscientes de que todas las redes sociales vienen configuradas por default, es decir, de fábrica como públicas. Esto yo diría todas, y dije todas, pero en realidad hasta ayer, porque ayer Instagram nos desayunó con la excelente noticia de que para menores de 16 años van a partir, no sé si ya lo empezaron a implementar o a partir del próximo mes, va a ser privada, ni bien se la activan como privada, y van a establecer algunos controles de, por ejemplo, que perfiles dudosos no se contacten con esos menores, no disponibilizar contenidos ni publicidades que no sean apropiadas para la edad de estos chicos menores. Así que bueno, esa es una excelente noticia, pero hasta ayer podríamos decir que todas las redes sociales vienen configuradas como públicas. Esto quiere decir que todo el mundo puede acceder a lo que estamos posteando, publicando. Entonces, esto también como adultos está bueno tener este hábito de configurar la privacidad, que todas tienen esa posibilidad, también para que no nos arroben o etiqueten en publicaciones en las que no queremos estar o ser partícipes o no queremos que nos mencionen. Siempre esto es importante, como decíamos, no existe el olvido, pensar antes de publicar. Y bueno, y controlar también qué información nuestra y de nuestros hijos circula en Internet. Este término que se escucha tanto de stalkear, y que es googlear, poner nuestro nombre y apellido y ahí poder ver qué información circula y de nuestros hijos también, como para ver, bueno, ahí es donde tenemos que ajustar las tuercas en este control de la privacidad, ¿no? Bien, esto también es importante porque muchas empresas utilizan esto de estoquear a la hora de seleccionar o reclutar personal como una buena práctica, no como una mala práctica, pero por eso está bueno también tener ese control nosotros sobre qué circula sobre nosotros en Internet, ¿no? Bien, estas son como algunos tips básicos, pero bueno, como decíamos antes, el acompañamiento, el diálogo, la empatía son como los pilares a la hora de vincularnos y relacionarnos con nuestros hijos para abordar estas temáticas. Paso rápido a uno de los temas que sumamos en esta charla, que si bien no atañe exclusivamente a los menores, hoy está bueno entablar este diálogo, y que es el phishing, que creció muchísimo durante la pandemia. El phishing es la suplantación de identidades, hacerse pasar por otra persona, adquirir información sensible como nombres de usuarios, claves, datos, cuentas, tarjetas de crédito, a través de engaño o ingeniería social, y viene del término inglés phishing, por eso en la imagen vemos a un señor pescando, porque justamente lo que hacen es, les doy un ejemplo rápido, a través de redes sociales, por ejemplo, si alguien hace un reclamo a un banco o a una entidad gubernamental por algún tema, en un comentario público, estos ciberdelincuentes lo que hacen es contactar a esa persona por un mensaje privado, son muy hábiles, empiezan a convencerte de que son parte de la entidad. La conversación generalmente termina a través de un contacto telefónico, donde van solicitando las claves, los accesos, los tokens de los bancos, y de esa manera piden un préstamo, por ejemplo, al banco, que eso es automático y ahora se está viendo revertirlo. Entonces, ahí una vez que ya tienen el préstamo, lo van transfiriendo a otras cuentas fantasmas, donde, bueno, ya es la transferencia tan rápida que resulta ya casi imposible rastrearlo, ¿no? Ese es un ejemplo, pero también a través de mails con enlaces fraudulentos. Entonces, siempre como tips o consejos es, ninguna entidad bancaria ni organización gubernamental va a pedir nunca, jamás, una clave de acceso, ni un token, ni un código, nunca. Entonces, esta es como la premisa básica. Y después, por otro lado, nunca hacer clics en enlaces directamente que recibimos por mail, siempre copiar la dirección en el explorador y en la barra donde escribimos la dirección, HTTPS, asegurarnos que tenga el candadito gris, que eso es lo que nos asegura que es una página segura, fiable. Y prestar atención a los remitentes.
siempre lo que usan es algún logo similar al de la entidad, ponen, por ejemplo, alguna diferencia muy mínima en el tipeo o un error ortográfico, pero uno a simple vista, en un pantallazo, cree y cae en que es la entidad bancaria. Pero bueno, claramente no es así. Pero bueno, estos son como tips a grandes rasgos que nos parece importante sumar este tema. Ahora sí le voy a dar la palabra a José para que avance con el siguiente tema, que es el de ciberbullying. José, te doy la Gracias, palabra. Gracias. Ahí vi que algunos están comentando y ya respondí alguna cosita, pero va todo en línea un poco con lo que vos estabas charlando. Una cosa capaz a destacar, que cuando hablamos de mundo digital y de plataformas, no pensamos solamente, ni lo que vamos a abordar es solamente en relación a la utilidad en relación a la educación o al aprendizaje. El mundo digital también es un mundo de ocio, por más de que a veces como adultos nos parezca difícil, extraño, porque no lo conocemos, y creemos que aceptar eso también es parte de acompañar a los niños, a las niñas y a los adolescentes en una experiencia positiva en la cual tengan ganas de contarnos a nosotros qué es lo que están haciendo. Porque si ya les vamos con esto de tipo, bueno, no sirve para nada, o es solo tipo entretenimiento, tal vez ese diálogo del cual estaba hablando Juli empieza a estar un poco como más difícil, ¿no? De aceitar para que empecemos a tener esa confianza de charlar en esto de que decía Jude, que hicimos en Internet hoy, por ejemplo. Ahora sí, vamos a hablar de un tema que lo conocemos seguramente y nos preocupa. Ya en uno de los primeros comentarios alguien ponía el miedo al bullying. El ciberbullying es el acoso u hostigamiento sistemático y sostenido en el tiempo entre pares en edad escolar. Esto significa que es entre menores de edad, pares, o sea, mismos compañeros de colegio, compañeros de un club, puede no solo pasar en una institución educativa, puede pasar en una educación recreativa o un espacio de danza, de fútbol, lo que sea. ¿Y por qué ciberbullying? Es el paso del bullying, que es este acoso en estos espacios, a los medios digitales. Empieza a pasar ¿dónde? Empieza a pasar en chats, en redes sociales. Una de las mayores características es que este acoso o hostigamiento es sin descanso y se viraliza mucho más, llega a más personas, porque no queda solo en el espacio de la institución, sino que, por ejemplo, cuando ponemos comentarios de odio sobre una persona o armamos un perfil falso de esa persona para hostigarla, el alcance que tiene eso es mucho más grande, por lo tanto, es aún más dañina que en la forma, digamos, presencial, física, por decirlo de alguna manera. Obviamente los dos son acosos, pero la potencia que puede tener el ciberbullying por sobre el bullying es esa. Es sin descanso, porque uno está todo el día conectado, y aparte al viralizarse, justamente tiene más alcance. Esta viralización, la masividad que tiene el ciberbullying es mucho más potente. Por ejemplo, cuando se empiezan a cargar en las redes o suben un video sobre una determinada persona, todas esas son algunas acciones. Se excluye de chats, por ejemplo, a la víctima, o se le agrega en un chat para cargarla. Y algo importante que quiero volver a reforzar es que en este caso los protagonistas, los roles que se dan son todos de menores de edad. Por lo tanto, lo que queremos reforzar siempre es, ya el menor que tengamos cerca, esté siendo víctima, o esté siendo uno de los agresores, o esté viendo lo que está pasando, a todos necesitamos acompañar. ¿Por qué digo esto? Obviamente la víctima es el que, en relación a las consecuencias más visibles, es el que podemos llegar a observar, porque es una persona que puede empezar a estar más desanimada, o puede no querer participar de los grupos donde están quienes lo acosan, o tal vez empieza a estar muy retraído, o enojado, apático, apática. Entonces, obviamente, como adultos tenemos que estar atentos de algunas reacciones que puede tener en relación a determinados grupos. Mismo también conversarlo con los adultos responsables de la institución donde puede llegar a estar pasando. Pero ¿qué pasa si en vez de estar cerca de la víctima,
estamos cerca del agresor, que bueno, nada, es algo que también tenemos que acompañar. ¿Qué pasa con ese niño, niña o adolescente que está acosando a alguien? Lo vamos a excluir, digo, como padres, madres, tenemos que acompañar siempre a los menores en lo que estén haciendo bien, por supuesto, y en lo que estén haciendo mal también, porque somos responsables de que ese acompañamiento pueda lograr un cambio y podamos también darnos cuenta qué es lo que le está pasando. Tal vez en algún otro espacio no le está pasando bien y lo vuelca en esta víctima. Entonces, no juzgar ni a la víctima, ni a los agresores, ni a esos observadores, y ser empáticos con esa situación. Son todos menores de edad en una situación de acoso y hostigamiento, pero me parece que es importante como esto de trabajar solo sobre una persona, no va a ser como la solución definitiva, y todos podemos en algún momento de nuestras vidas cometer algún error. Y por otro lado también, bueno, nada, pensar esto de dialogar todo el tiempo para que no suceda, y si sucede, ya sean observadores, víctimas o agresores, que se denuncien. Es muy importante que las acciones que no están buenas en redes sociales, en plataformas de videojuegos, en plataformas también educativas, volviendo a esto de los espacios de aprendizaje, todo lo que suceda en esos espacios tenemos que tener la posibilidad de poder denunciar. Importante debatir, hablar sobre las consecuencias del ciberbullying con nuestros hijos e hijas, reforzar que es grave y que el daño es muy grande, abrir canales de ayuda, que tengan la confianza y que sepan que pueden acercarse a los adultos ante cualquier situación de violencia o de acoso que empiezan a sufrir, para que eso no empiece a hacerse cada vez más grande y que no se extienda en el tiempo. Como decía Julieta, configurar la privacidad en las redes sociales para evitar que cualquier persona o que alguien que yo no estoy queriendo, con alguien que yo no estoy queriendo tal vez tener un vínculo, pueda comentar sobre mi perfil o sobre lo que yo hago o dejo de hacer. Generar códigos de convivencia digitales, o sea, cuando nosotros en nuestras casas tenemos códigos de horarios de llegada, de irnos a dormir, espacios para conversar, momentos en familia. Bueno, estos códigos también están en las aulas de las escuelas, también están en los clubes, bueno, que empiecen a estar también en los espacios digitales para evitar o empezar a disminuir este tipo de situaciones. Enseñar herramientas de bloqueo y de denuncia. Es re importante que los chicos puedan y sepan denunciar cuando algo no está bueno. Entonces, de esta manera lo que se empieza a hacer es como cortar de llano una situación de maldad. Si nosotros empezamos a evitar estas cosas con denuncias, con que los perfiles que están generados para agredir se den de baja o se bloqueen, el ciberbullying empieza a tener menos posibilidades de crecer. Y por otro lado, y me parece súper importante, es la empatía en relación, como les decía antes, a los menores en el mundo digital y en el uso de las redes. Pueden saber un montón de cosas en relación a cómo jugar, cómo conectarse, pero no dejan de ser chicos y chicas que están aprendiendo a cómo manejarse en un montón de aspectos. Y como adultos somos responsables de acompañarlos en todo eso, como los acompañamos, como les decía, en un montón de cosas. Entonces, acercarnos, no juzgarlos, y nada, que eso también sea parte de estas charlas que pueden tener con sus hijos, y que no tengan miedo de acompañarlos en eso. O sea, equivocarnos juntos es lo mejor que nos puede pasar, y no que se queden solos ante una situación de violencia o acoso. Ahora los dejo con el próximo tema con Juli. Acuérdense que al final vamos a retomar cualquier consulta o tema que les haya quedado ahí como en el tintero. Perfecto, gracias José. Bueno, el siguiente tema es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que al igual que el ciberbullying es un tipo de violencia digital, y que en este caso la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento está penada
por la ley. Recientemente hubo un caso bastante mediático en el cual el exnovio de una mujer difundió imágenes íntimas con contenido sexual y fue condenado a 6 años de prisión. Entonces es importante tener en cuenta que este es un delito que se denuncia. ¿Y de qué hablamos? Muchas veces se suele confundir con el sexting, que el sexting es una práctica totalmente legítima, validada, que se da entre dos personas adultas. En general también es una práctica que se da también entre jóvenes, donde intercambian imágenes, pero las dos personas lo avalan y tienen el consentimiento, se están de acuerdo en que esto suceda. El sexting se transforma en violencia digital cuando una de las partes rompe ese compromiso, digamos. También se puede dar con dos personas desconocidas, que la imagen llega por otro lado también, ¿no? Pero, bueno, y difunde imágenes que no eran destinadas para que se publiquen o se viralicen, ¿sí? Y lo dañino de este tipo de violencia es que, al igual que el ciberbullying, al darse a través de medios digitales, la viralización es muy rápida, entonces el daño que produce para la víctima es enorme y sus consecuencias muchas veces son muy profundas y muy dolorosas. Generalmente hay una tendencia de género, en general la mayoría de las víctimas son mujeres, y los victimarios mayormente son hombres. Esto no significa que no haya casos de excepciones, ¿no? Pero bueno, un poco como con datos de cómo se da este tipo de violencia digital. Y en este caso lo que nos parece importante es no condenar o no demonizar el envío de imágenes. Si querés, José, pasamos a la siguiente. No demonizar el envío de imágenes de por sí, sino, digamos, conversar sobre la importancia de preservar, de empatizar, de ponerse en el lugar del otro también si recibimos una imagen que compromete a otra persona y detener ahí la cadena de viralización, al igual que con el ciberbullying, como explicaba José antes. Es importante también predicar con el ejemplo como adultos, ¿no? Si nosotros compartimos fotos de nuestros hijos, hijas, si bien obviamente sin una intención de daño, ¿no? Pero sin preguntarles o sin avisarles que vamos a publicar o compartir una foto, bueno, todo colabora o contribuye a que ellos vayan tomando el ejemplo de esta práctica, y que es importante avisarle a la otra persona que que vamos a estar subiendo una foto en la que aparecen en Facebook, en Instagram. Todas esas pequeñas prácticas contribuyen a generar esta empatía y este respeto en el uso de los medios digitales. Es importante también conversar con ellos sobre que si hay nunca dejen que otra persona los presione para enviar una imagen o un contenido, que siempre que lo hagan sea de forma voluntaria. Se pueden desactivar también la geolocalización en los dispositivos para enviar por ahí una imagen donde no se vea el rostro o no se vean marcas personales como tatuajes, lunares. Esa también es una manera de prevenir este tipo de violencia. Y bueno, pero sobre todo, como decíamos antes, tener conciencia de empatizar, ¿no? Y pensar qué puede pensar la otra persona que está involucrada en la imagen, qué pensaría, qué me ocurriría a mí si fuese yo la persona que está en esa imagen que acabo de recibir. El rol del viralizador, que es clave y es tan importante como el que inició esta cadena de violencia. Ahora sí, José, perdón, podemos pasar al siguiente tema. Gracias, Ju. Bueno, ahora viene otro tema que genera como uno de los mayores miedos, tal vez, no solo en los adultos, sino también en los chicos y las chicas, que están bastante atentos, pero bueno, no dejan de ser niños, niñas y adolescentes, y la posibilidad de manipularlos por parte de un adulto puede ser y es bastante grande. El grooming es el acoso sexual y virtual, o sea, comienza en el mundo digital a niñas, niños y adolescentes por parte de un adulto a través de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, plataformas digitales, para hablarlo más cercano a lo que nosotros vivimos. Puede ser a través de los chats de los videojuegos, puede ser a través de redes sociales súper validadas por nosotros, por ejemplo, un WhatsApp, porque muchas veces lo que pasa, en general, este acoso surge a través de
adultos que se hacen pasar por niños, por pares, y empiezan a entablar una relación de amistad con estos chicos. Primero empiezan a generar vínculos de confianza, empiezan a tener una relación donde los menores empiezan a considerarlo una persona muy importante en sus vidas, y después sí ya viene la fase de acoso, donde lo que hacen es extorsionar a estos menores para que sigan compartiéndoles imágenes sexuales o de contenido erótico, y también en otros casos ha terminado en encuentros presenciales. Ahora, generalmente, como les decía, son perfiles falsos, pero no deja de ser un acoso sexual que también puede venir por parte de conocidos de la familia, entrenadores. Entonces, sin generar pánico, lo que quiero decir es que la comunicación en relación a lo que te piden otras personas en redes sociales, qué es la información que te están consultando, o mismo cuando hay una persona tipo muy, muy cercana en redes, cuando un amigo de internet o una persona muy cercana en las redes sociales pasa a ser como la única persona que me entiende, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este acercamiento de tanta confianza y alguien que quiere como generar un espacio, casi una nube para este niño o niña, que después lo que termina siendo justamente es que este niño, este menor, confía tanto en esa persona que sí se empiezan a compartir este tipo de imágenes para después llegar a la parte de acoso? Como les decía, puede pasar en plataformas de videojuegos. Entonces, esto principalmente, ¿por qué se los comento? Porque tal vez las redes sociales las empiezan a usar más de grandes, acercándonos, por ejemplo, y eso si quieren después lo podemos charlar al final, pero 12, 13 años empiezan a tener redes sociales. Puede ser más, menos, dependiendo la interacción de los niños y de las familias con las redes. Pero a los videojuegos sí empiezan a jugar más de chicos, por ejemplo. Entonces el videojuego sí está validado como un espacio capaz para los que son más chiquititos, pero lo que es importante que sepamos, y acá sí capaz reforzar que si bien nosotros como adultos podemos no jugar a los videojuegos, nos tenemos que acercar y conocer de qué se trata, por lo menos entender de qué va, es que estos videojuegos tienen chats. Y en estos chats uno puede hablar con un montón de personas, ya sea con un compañero de la escuela o con un amigo virtual que me hice, que está todo bien, porque lo hablé con mi padre, madre o quien sea, y averiguamos ese perfil. Muchas veces hasta después los padres terminan acercándose y dialogando y se terminan conociendo en otro espacio. Los casos lindos y de éxito son un montón, pero también hay otros que no. Hay adultos en las redes que se hacen pasar por niños, niñas, adolescentes, o hay adultos conocidos que están trabajando y pensando de qué manera acosar sexualmente a los chicos. Entonces, vuelvo a la empatía, ponernos en el lugar de la otra persona, de quién es esa persona, estos menores, hablar con ellos, no juzgarlos, hacerles entender que si tienen un amigo nuevo, que nos muestren quién es, que no compartan de una información tan personal. Por ejemplo, una foto con el uniforme de la escuela. La cantidad de datos que estas personas, en general son hombres, pueden sacar con el uniforme de una escuela o con la foto en una esquina, con las calles, ya sabemos más o menos de qué zona son, a qué tipo de escuela van, y eso empieza a generar todo el trabajito que después se va haciendo en la fase de amistad. Entonces, súper importante que los chicos les cuenten, que ustedes les pregunten, porque la idea no es censurar, porque eso a la larga termina siendo que nos ocultan lo que están haciendo, sino sí conocer qué es lo que están haciendo, con quién lo están haciendo, y entre los dos o las dos evaluar si esta persona realmente es quien dice ser. Hay algunas cosas que podemos tener en cuenta para detectar si es un perfil falso o, como también se dice en la jerga, groomer, que es, por ejemplo, no nos comparte mucha información, o las fotos son fotos, y ahí también los invito a un poco el sentido común de los adultos, de esta foto es como muy ficticia,
o no lo veo en muchos grupos, o por ejemplo, si ya me pasa sus redes sociales, tiene muy pocos amigos, o amigos con el mismo perfil, por ejemplo, todos chicos de una misma edad, o poca interacción en las imágenes que comparte. Hay algunas cosas que podemos ir como teniendo presentes para ver si un perfil es falso. Nos puede fallar, obvio que nos puede fallar a nosotros también, como decía Juli, por ejemplo, hay estafas que son para adultos, acá lo que les estamos acercando tiene que ver más con la crianza digital, pero a nosotros adultos también podemos caer en un montón de trampas. Pero ¿qué es importante? Dialogar. Hasta que no estamos seguros de quién es, ni idea, no le compartamos algo personal, ni el nombre de mi familia, y otro montón de cosas como las que les estaba diciendo en relación, por ejemplo, a los uniformes, zonas donde vivimos, etcétera. Y estar atentos a lo mismo que les decía con el ciberbullying, de cómo se sienten esos chicos. Si los empezamos a ver con lenguajes más sexualizados, empiezan a cambiar la forma de tratarnos, o están mucho tiempo con las pantallas, se vuelven más apáticos, por ejemplo, no quieren contarnos muchas cosas, pero sí los vemos con mucha interacción en pantallas y de repente que se ríen mucho, que, bueno, nada, como cosas que tenemos que estar atentos como adultos, también el tema de la alimentación, empiezan a tener algunos trastornos alimenticios, puede haber un montón de cosas, pero sí como dialogar y estar presentes. Y muchas veces quienes también se dan cuenta cuando tenemos hermanos mayores, los hermanos mayores son un reapoyo también, si hay en la familia, porque están un poquito más avanzados en el sentido de las trampas que pueden pasar o cuáles son los riesgos, y también conocen a su hermano o a su hermana. Entonces, que esto también sea un trabajo en familia, que no sea como, bueno, nada, de repente si veo algo, no, que sea un diálogo en la mesa, o mismo, che, hoy tuve una charla de grooming, buscamos qué es, hay videos en redes, hay un montón de cosas que son material muy cercano para menores, hay campañas que ya les vamos a ir dejando después en el chat, que las pueden ver juntos y dialogar sobre el tema. De hecho, nosotras esta charla, no de la misma forma, pero en este formato de charla lo damos a menores y los chicos ya saben de qué va, entonces trabajar con ellos sobre esto es súper, súper, súper importante. José y Juli, perdón, nos quedan 5 minutos, pero me parece que todavía nos falta un ratito, entonces yo invito a todos los papás y mamás presentes, si pudieran disponer de al menos 5 minutitos más, digan si pueden, porque sería genial para que terminemos de ver los temas que ustedes nos trajeron y podamos tener ese ratito final de intercambio, no sé cómo le ven. Gracias. Con la mano en el chat, ok, sí, perfecto. Si alguno se tiene que ir a las 7, que intentamos siempre ser lo más puntuales posibles con el horario, pero me parece que amerita terminar de ver toda la presentación y tener algún ratito más para profundizar algún aspecto. Buenísimo, gracias. Gracias a todos y perdón que nos extendemos. Bueno, nada, es un tema que es largo también, podríamos estar una charla con cada tema. Listo, sigo en vez de excusarme. ¿Cómo actuar ante un caso de grooming? Esto es súper, súper importante, el que se tiene que ir, que banque un minuto, porque para actuar ante un caso de grooming es muy importante guardar todas las pruebas de capturas de pantallas donde se vean las conversaciones, donde se vean los chats, las fotos. Los URL del chat son, vieron, por ejemplo, si es desde un celular, cuando yo pongo compartir enlace, ese compartir enlace es un URL. Si estoy desde una computadora, es el www, bueno, todo eso se llama URL. Una vez que nosotros hicimos la denuncia, recién ahí podemos bloquear al perfil del acosador, pero sin riesgo de perder las pruebas. ¿Por qué? Si perdemos las pruebas, no podemos seguir el caso judicialmente. Y el grooming está penado por la ley. Hay una ley de grooming que lo que hace es avanzar y perseguir y buscar a este tipo de acosadores sexuales. Entonces, me imagino la impunidad y lo que nos debe pasar, o lo que les debe pasar a los padres si llegan a estar ante una situación así, lo mismo que pasaría en la presencialidad, que uno quiere ir y tirarse encima de esta persona. Pero en el caso de las redes sociales, si borramos todo eso, si la insultamos, lo que va a hacer es despertar
a ese acosador de que ha sido descubierto, por lo tanto va a borrar sus perfiles y va a bloquearnos, por lo tanto no vamos a poder conseguir todas esas pruebas que son la única forma que tenemos de ir en contra de la persona y no del perfil, porque recuerden que ese perfil puede ser falso. Por último, como les está poniendo por ahí Juli, si no me equivoco, ¿dónde podemos denunciar? A ver, hay un montón de espacios que trabajan este tipo de temas. Por ejemplo, también podemos ir a la policía a la comisaría más cercana de nuestra casa e ir con esa denuncia ¿a dónde? A estas fiscalías que nosotros les ponemos acá. ¿Por qué ponemos las fiscalías? Porque son los lugares a donde termina definitivamente este tipo de casos. Estamos en una charla súper federal, así que lo que hicimos fue ponerles la página de las fiscalías con el mapa para que cada uno pueda buscar la más cercana a sus casas, pero también la UFESI, que es la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, es a nivel nacional y esa es la que trabaja puntualmente este tipo de delitos como el phishing que decía Julieta, la viralización de imágenes íntimas sin consentimiento, y el grooming. No así podemos denunciar un caso de ciberbullying, que como les decía, eso es un trabajo más orgánico entre las instituciones y las familias, donde esos menores de edad están teniendo este tipo de situación. Pero todos los otros casos podríamos denunciarlos en la UFESI. Entonces nos parecía importante ponerles estos principales lugares. También podemos llamar al 144, que podemos empezar con una denuncia por ahí, o si no nos acordamos de la UFESI, nos van a asesorar a dónde ir. Por último casi, en principio, ahí terminaría como el tema de grooming y denuncias. Ahí estoy viendo que se coparon con la charla, muchas gracias. Esta última slide, antes tal vez como de las reflexiones, y ahora sí ya si tienen alguna pregunta, obviamente la pueden ir poniendo en el chat. La verdad que queríamos reforzar con esta slide un poco esto del diálogo que estábamos hablando con ustedes antes, ¿no? Hablar con los chicos sobre cómo les fue en Internet, acercarnos, ser empáticos, no ser adultocentristas, adultocéntricos. ¿Esto qué significa? Yo entiendo, vos no entendés, vení que te explico. No, trabajemos juntos. Che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estuvo bueno? ¿Qué no estuvo bueno? Vi que salió esto de Instagram, no sé, esto que decía Juli, de que ahora va a empezar a ser privada. ¿Vos sabías que puede ser privada, que no podía ser privada hasta el momento? Que siempre que uno se abre una red social, siempre aparece pública, por lo tanto las fotos que compartimos las puede ver cualquiera. Yo no lo sabía, por ejemplo, digo, como acercarnos, no tener miedo, y por sobre todas las cosas, saber que los chicos tienen un montón para enseñarnos y un montón para aprender también. Nos pueden enseñar, por ejemplo, un montón de cosas de las redes sociales, pero también a nosotros eso nos sirve para conocer dónde están. Hace un rato en la charla veía que había una persona que decía que le ayudaban sus hijos y su esposa, que no tenía Instagram y tal. Buenísimo, que a vos tal vez te cueste un poco el acceso al mundo digital, es una reoportunidad para charlar con tus hijos sobre el mundo digital. ¿Qué es esto? ¿Cómo se usa? ¿Y vos cómo lo usás? ¿Y alguna vez tuviste una experiencia mala? Digo, sin ser, no sé, como el rol malo de papá me está persiguiendo o mamá me está persiguiendo, sí dialogar con ellos. Y eso no significa que tengamos que meternos en su privacidad. Dialogar y acompañar para que en el momento en el que el espacio sea un espacio privado, ellos y ellas tengan todas las herramientas para poder abordarlo de la mejor manera posible y que se acerquen a nosotros cuando realmente necesiten algo. Ahora sí, Ju. Bueno, bien. ¿Cuántos temas? La verdad, como decía José, esto da para mucho. Vimos la importancia de todo lo que subimos y de todo lo que hacemos en Internet, en la nube, porque todo eso va conformando nuestra identidad y es lo que va dejando esta huella de la que hablábamos al principio. Vimos también las diferentes formas de configurar nuestras redes, tanto públicas como privadas, cómo podemos preservarnos, cómo podemos configurar de forma segura las contraseñas, el doble factor de autenticación, algunas problemáticas también que
pueden hacer sufrir mucho a los niños, niñas, adolescentes, como el ciberbullying, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el grooming, y bueno, también estuvimos viendo algunas formas de cuidado que tenemos que tener todos, ¿no? Tanto los adultos como los menores, para no ser víctimas de estos tipos de violencia digital, y en el caso de los adultos también del phishing, y para, digamos, que no ser víctimas de estos robos de claves y de estos tipos de estafas en medios digitales. Y bueno, y por último, estuvimos viendo acá recién con vos, José, y bueno, y también de forma transversal a lo largo de toda la charla, la importancia del lugar que podemos ocupar como adultos, ¿no? Esto de que podamos hacer uso de la tecnología o no, pero siempre con la convicción de que vamos a buscar lo mejor para nuestros hijos e hijas, y que vamos a poder ir entablando y acercándonos a ellos desde un lugar empático, a través del diálogo, la conversación, la escucha y el respeto por sobre todas las cosas. Yo, para complementar y para poder profundizar, con José los queremos invitar, si quieren, a que ingresen a la plataforma que tenemos, Profuturo Solutions, que tiene un montón de cursos y contenidos virtuales, y uno de ellos es el curso de Ciudadanía Digital, que está en la plataforma, en el link que figura ahí, que ahora lo vamos a poner en el chat también. Es un curso gratuito, virtual, autogestivo, de una duración de 2 horas, y complementa todo esto que charlamos con José en esta tarde. Le agradezco mucho a todos por las palabras que están dejando en el chat, por cómo estuvieron viviendo este momento. Si quieren, aprovechamos este espacio, no sé si les parece, Lucía, Eugenia. Sí. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio, y si quieren que aprovechemos estos últimos minutitos por si hay alguna pregunta, duda, consulta, algo que nos quieran hacer llegar, que haya quedado en el tintero, a ver si con José podemos ayudar a acercarles una respuesta. Bueno, muchas gracias, súper interesante. Ahí estuvimos anotando algunas de las preguntas que fueron surgiendo en el chat. Una de ellas es, ¿cuánto sería el tiempo adecuado para el uso de celular como juego en los chicos? ¿Quieres decir vos, Ju? Sí. A ver, más que para el juego, por ahí hay algunas sugerencias que son de la Asociación Americana de Pediatría, que tienen que ver con el tiempo máximo que los menores pueden estar con dispositivos en las diferentes etapas de la vida. Esto es una sugerencia, no es que si no lo hacemos de esa manera nos tenemos que estar dando con un látigo porque somos malos padres. No, para nada, digo. Sí, es como tener una referencia. La pandemia hizo que nos excedamos bastante de estos tiempos sugeridos, pero bueno, en primer lugar, la primera sugerencia es que hasta los 18 meses, es decir, hasta los 2 años, no haya utilización de pantallas de ningún tipo, salvo alguna excepción muy rara, valga la redundancia. Hasta los 5 años, o sea, desde los 2 hasta los 5 años, pocas horas por día, siempre con supervisión de un adulto, o sea, pocas horas por día, 1, 2 horas por día, y con supervisión. Hasta los 8 años, ya los chicos y las chicas pueden comenzar a tener espacios de tiempo a solas con la tecnología, con el manejo de algún dispositivo, pero bueno, como decíamos antes, complementando con todo lo que dijimos, ¿no? Que siempre apoyándonos en el diálogo, en la conversación, y en, ¿por qué no?, como mencionamos al principio, estas herramientas de control parental también. Desde los 8 hasta los 12 años se va a ir viendo como un aumento, y no está mal que lo haya, digamos, en función a estas recomendaciones, de este uso a solas por parte de los chicos, de las chicas y de los jóvenes, y en general se está habilitando el dispositivo propio, teléfono celular, tablet, y digamos, no está mal que así sea. Sabemos que la pandemia aceleró esto, porque muchos se tuvieron que hacer de algún dispositivo para los chicos exclusivo, para poder participar de clases virtuales, por ejemplo, y eso permitió que lo ampliaran también para otros usos. Por eso digo, no nos demos con el látigo, y me lo digo a mí misma también, que soy madre, y que también tuve que romper con algunas de estas recomendaciones. Y desde los 13 años ya podemos hablar de un uso autónomo e independiente por parte de los chicos, como decíamos antes, siempre apoyados en la charla, en la escucha y en el diálogo. Y un poco también sumo, Lu, Juli y a todos,
también pensemos en el sentido común, por ejemplo, cuando no estaba este uso, pero teníamos, por ejemplo, la tele. Digo, intentábamos no mirarla tanto, o nosotros mismos como adultos, de repente nos damos cuenta cuando estamos como súper, súper, súper conectados con el dispositivo y no estamos teniendo un momento de ocio que esté fuera del mundo digital, o cuando vemos a nuestros hijos que están compartiendo algo con nosotros y están con el celular, entonces, bueno, che, este rato es con nosotros como adultos también decírnoslo, digo, porque si le pedimos que deje el celu para compartir algo en familia y al primer mensaje que nos llega, o le estamos sacando una foto, vení que te voy a sacar una foto para compartir un momento entre nosotros. Bueno, nada, o sea, como empezar a actuar para que en ese ejemplo que nosotros transmitimos esté la coherencia que después les estamos pidiendo a ellos. Totalmente, Jo, totalmente. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿cómo se hace cuando el papá del que hace bullying no quiere ver lo que su hijo hace? Bueno, por eso hablábamos de que el trabajo es integral. Si esto es en una institución educativa y hay un docente, un director o quien sea directora a cargo y está observándolo, como profesional de la educación y profesional en el ámbito educativo justamente, va a tener que abordar a las familias, tanto de la víctima como del buller, en la mejor solución. Pero digo, pasa lo mismo cuando tenemos que hablar con un padre o una madre sobre un comportamiento de falta de atención, desatención, cuando les va mal en la escuela y los padres dicen, no, bueno, le va mal porque ustedes son malos docentes. Bueno, nada, trabajar, ¿qué pasa ahí con esos padres o madres que no quieren ver la situación? Mostrar tal vez, cuando hablamos de ciberbullying, por ejemplo, tenemos un montón de pruebas para ir hablándolo, juntar a los chicos, trabajar con los chicos. Digo, si no podemos trabajar o está difícil ingresar al padre o a la madre, también el trabajo tiene que ser con esos chicos, acompañarlos y escucharlos. Pero principalmente va a estar, obviamente, va a ser un gran desafío para los docentes y las docentes, si es en una escuela, o para los entrenadores, quien sea, que tengan que acercarse a ese padre, que bueno, nada, hay algo que justamente no está queriendo ver, pero pasa en esto como en un montón de cosas, cuando los padres nos cuesta ver que nuestros hijos están cometiendo un error. Por eso hablábamos antes de la empatía, digo, como somos seres humanos, los niños, las niñas, los adolescentes y nosotros los adultos cometemos errores en la vida. Entonces, asumir nuestros errores y asumir los errores de nuestros hijos es el mejor camino para resolverlos. José, ahí yo sumo algo de metida nomás, ¿crees? Que también después no se convierta una pelea entre los padres, ¿no? Porque uno saca las garras por su hijo si saben que lo están haciendo sufrir, está haciendo daño. Pero bueno, que después no escale a una cosa entre padres, cada uno defendiendo a su hijo, sino poniendo justamente en el centro a los dos chicos o más chicos, porque también estaría buenísimo sumar a los otros del grupo, que hay un problema y que bueno, que intentar entre todos abordarlo, porque esa va a ser la manera en que todos van a salir mejor, tanto el chico que está siendo víctima como el que está actuándolo. Pero bueno, eso me parece clave porque, como vos bien dijiste o dijo Juli, a uno le salen las garras de león o de leona para defender a su cría, pero que no se vuelva después una pelea entre adultos, ¿no? Totalmente, por eso esto que decía José de involucrar a un tercero, en este caso la institución educativa, que tampoco es un tercero porque es parte de todo este sistema de contención. O en muchos casos también poder abordarlo desde varias familias, y aunque sus hijos por ahí no sean las víctimas directas, ¿no? Sí, no idealizar a nadie, digo, como los chicos son individuos y como individuos pueden estar pasando cosas que no estén buenas y eso puede hacer que cometan errores o simplemente que cometan errores. Digo, como nada, abrazar un poco también a ese niño o adolescente que puede estar haciendo algo que no está bueno y eso no significa que sea mejor o menor o peor persona o que hayamos hecho algo mal nosotros como padres, digo, como sacarnos esos prejuicios de todos lados y ayudarlos. Si quieren, digo la última y ya cerramos. ¿Qué pasa si el acosador sexual, en esto del ciberbullying, es menor?
en el caso de que sea menor? En el caso del grooming. Acosador. En el caso del grooming, ¿no? En realidad, en el Perdón, caso el del grooming, grooming, sí. si es entre menores, no es grooming, no es acoso sexual por parte de un adulto o un niño. Pasa a ser otra situación y obviamente hay que abordarla, pero al ser un menor de edad no tenemos la posibilidad de penalizar o judicializar, como bien contábamos en el caso del grooming. Por eso aclaramos que cuando es grooming hay un adulto del otro lado, ya sea con un perfil falso o su verdadera identidad, acosando sexualmente a un menor. Si hay un acoso y pasa a ser sexual, puede ser, por ejemplo, una de las situaciones, una difusión de imágenes íntimas, como decía Juli en el caso de la viralización, por ejemplo, una pareja de adolescentes que se haya compartido imágenes y eso ya se ha viralizado. Digo, es más difícil, como cualquier situación penal, cuando el que la comete es un menor, la posibilidad de judicializarlo, por lo menos hasta la mayoría de edad para la ley argentina, va a estar limitado a eso, quiero decir. Sí, y sumo ahí a lo que dice José, porque sí se podría dar una situación en la que quizás un adolescente que es menor de edad esté acosando sexualmente a través de plataformas virtuales a una niña o niño menor, no sé, por ejemplo, de 7, 8 años, que si la pregunta apunta a eso, bueno, ahí obviamente hay que ver cómo involucrar a alguna institución, como decíamos antes, por ejemplo, a la escuela, digamos, si se agotan las posibilidades de la charla entre las dos familias, porque ahí es muy probable también que el chico que está, el joven o adolescente que está acosando a ese otro menor, también esté siendo víctima de algún tipo de acoso o abuso por parte de algún adulto de su familia o de algún entorno cercano. Entonces, ahí hay que estar con todas las alertas prendidas, digo, y ver cómo enfocarlo, si entre las dos familias no es posible, ahí sí, ver la posibilidad de involucrar alguna institución tercera, ya sea la escuela, para que esto pueda a través de trabajadores sociales cobrar otra relevancia para poder asistir tanto a la víctima como al joven que está siendo victimario, pero que a su vez probablemente también sea víctima. Por último, y ya no les robo más tiempo, capaz es un tema que en una hora termina siendo como de muchas herramientas y de muchas cosas que son experiencias en las que tenemos que tener cuidado, pero por eso al principio reforzamos un poco solo el título de la charla, esto de protagonistas virtuales y notas para convivir en un mundo digital. O sea, la idea que todo esto, que tal vez nos abruma un poco como padres o madres, nos sirva para armar el mejor plan de crianza digital y nos sirva para dialogar con los chicos, y que las redes las van a seguir usando, el mundo digital en algún momento les va a llegar, más temprano, menos temprano, eso cada uno y cada una verá cuándo, pero lo importante es que la experiencia sea la mejor posible, porque ese espacio va a llegar, y cuando llega y tenemos todas las herramientas para abordarlo, está buenísimo. Así que nada, como reforzar eso, ¿no? Esto es como un montón de cosas que juntitas es como, uy, no, tipo, saco todas los dispositivos de casa, pero bueno, desconecto todo, y no. No es la idea. No, porque además está buenísimo, y como dijeron ustedes al principio también, recuperando la dinámica inicial, se aprende, se divierten, y ocurren un montón de cosas que están geniales a través de los medios digitales, solo que hay que hacerlo con cuidado, con diálogo, con responsabilidad y con empatía sobre todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que nos extendimos un poco el horario. Muy interesante. Yo también soy madre y la verdad que es un tema que nos está atravesando a todos en esta generación. Bueno, aquellos que quieran profundizar sobre este tema pueden participar del curso online que nos ofrecieron desde Fundación Telefónica Movistar. Y bueno, y como siempre desde Fundación Pérez Compán quedamos a disposición para lo que necesiten y podamos ayudar. Les agradecemos mucho la participación y bueno, y cuídense a ustedes, a sus familias y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas Gracias por el gracias espacio. Josefina, gracias Julieta. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.